chicos, vamos a seguir con el tema de rectas y lo que vamos a ver en este vídeo es cómo calcular distancias. Empezaremos por distancias entre dos puntos. Todos los tipos os los voy a enseñar utilizando fórmula y sin utilizar fórmula. Y vamos a empezar por la parte de no utilizar la fórmula. Si nos piden la distancia entre dos puntos, tenemos que pensar qué significa eso. Y la distancia entre dos puntos no es otra cosa que la longitud del vector que van a formar. Y la longitud de un vector era su módulo. Vamos a verlo gráficamente, que se entiende perfectamente. Si yo tengo el punto A y tengo el punto B y los uno con una línea, con un vector en este caso, la distancia que hay entre A y B es lo mismo que la longitud del vector que forman. Y el concepto matemático que nos hablaba de longitud era el módulo. Por tanto, ya tenemos cómo vamos a calcularlo, que es simplemente calculando el módulo. Vamos a ver un ejemplo y con el ejemplo resolveremos este tipo de ejercicio. Nos piden en el ejemplo que hemos puesto calcular la distancia entre los siguientes puntos. El punto A, que es 2 menos 4, y el punto B, que es 5, 1. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es construir el vector que forman los puntos AB. Entonces, recordar que formar un vector, construir un vector, es restar la coordenada X del segundo menos la del primero, la coordenada Y del segundo menos la del primero. Y tendríamos 5 menos 2, 1 menos, menos 4. Por tanto, el vector AB va a ser el 3, 5. Como tengo menos y menos, pongo más, y 1 más 4 me queda 5. Y ya tenemos el vector. Una vez que tenemos el vector AB, ya podemos calcular su longitud. La longitud es el módulo. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? Haciendo la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. La raíz cuadrada de las componentes, componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, que recordar que era una aplicación de Pitágoras. Si resolvemos esta operación, quedaría la raíz de 9 más 25 y por tanto la distancia entre el punto A y el punto B sería raíz de 34, que no hace falta resolverlo y se pone U de unidades. Se pone U genérico porque no nos dicen si está en metros, centímetros o en qué está. Entonces la U representa unidades de manera genérica. Y así tendríamos ya el primer método de hacer la distancia entre dos puntos. Vamos a utilizar ahora el mismo ejemplo que antes y vamos a resolverlo utilizando la fórmula. Entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la fórmula. Si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, lo que hago es la raíz cuadrada de la resta de los puntos, que no es otra cosa que, como hemos explicado anteriormente, el módulo. Por tanto, el punto A tenemos la componente X y la componente Y. Del punto B tenemos también componente X y componente Y. Y entonces ya podemos directamente aplicar la fórmula sin más. Por tanto, la distancia entre el punto A y el punto B sería la raíz cuadrada de x de b menos x de a todo al cuadrado. X de b, como hemos visto, vale 5, x de a 2, por tanto 5 menos 2 al cuadrado, más y de b menos y de a al cuadrado, y de b 1, y de a menos 4, por tanto 1 menos menos, que se vuelve más, 4 al cuadrado. Resolvemos esta operación. Lo primero que resolvemos son los paréntesis. 5 menos 2 es 3 al cuadrado y 1 y 4 es 5 al cuadrado. Y tendríamos con esto que es raíz de 9 más 25 y la distancia de A a B sería raíz de 34 unidades. Como veis, nos sale lo mismo que en el ejercicio anterior y utilizando la fórmula es bastante rápido. Hola chicos, vamos a ver ahora la distancia entre un punto y una recta. Vamos a empezar por ver los métodos con fórmula. Existen dos métodos diferentes. En uno de ellos vamos a utilizar vectores y en el otro vamos a utilizar directamente la ecuación de la recta. Este segundo método es más rápido, pero voy a explicar el otro también para que tengáis siempre más recursos a la hora de hacer los ejercicios.
Si alguno necesita las demostraciones de cómo llegar a estas fórmulas, pues las grabaré en un vídeo aparte, me lo pedís y os las grabo en un vídeo aparte. Vamos a empezar por la primera de las fórmulas y os voy explicando qué significa cada uno de los términos que aparece aquí. Si nos fijamos en la fórmula, el numerador de esta fórmula es el producto escalar entre dos vectores. Esos vectores, por un lado, son el vector n, que es el vector perpendicular de la recta. Si lo dibujamos, el vector n sería este, un vector perpendicular de la recta, y el vector formado por el punto AP. El punto A es el punto que nos dan directamente en el problema al que le queremos calcular la distancia, y el punto P sería cualquier punto de la recta. Por ejemplo, situamos el punto P aquí, y si formamos el vector AP, es la flecha que une A con P. Ese sería el vector AP. Una vez que tenemos esos dos datos, la operación que hay arriba es el producto escalar, y el producto escalar es una operación que también sabemos hacer ya. Y por último, en el denominador tenemos otra vez el vector normal, pero en este caso lo que nos están dando es el módulo, y también es otra cosa que sabemos hacer. Bueno, como conocemos ya todos los vectores que vamos a utilizar y sabemos construirlos, vamos a empezar por el problema e ir desarrollándolo. Lo primero que nos dicen es que queremos hacer la distancia a una recta, que es la recta a la que le vamos a llamar R, respecto del punto A, y el punto A también nos lo da. Entonces lo que vamos a hacer es bien paso a paso las cosas que tenemos que ir averiguando. Lo primero que vamos a hacer es averiguar el vector normal de la recta. Recordar que cuando una recta nos la dan en forma general, tiene la forma ax más b más c igual a 0. Y con la recta de forma general lo que nosotros obtenemos es su vector director, que el vector director tenía coordenadas menos ba. Y también sabemos por los vídeos anteriores que cuando yo tengo un vector y quiero el vector perpendicular, lo único que tengo que hacer es dar la vuelta a estas coordenadas y cambiar un signo. Un modo fácil de hacerlo es el vector perpendicular siempre va a ser las coordenadas AB directamente. Entonces, como eso lo tenemos, a nosotros nos han dado la ecuación de la recta, y la ecuación de la recta es 3x más 4y, el 3 representaría la a y el 4 representaría la y. Por tanto, nuestro vector normal va a ser 3, 4. Lo siguiente que tenemos que hacer es construir un vector al que vamos a llamar el vector AP. Para construir el vector AP, las coordenadas del punto A las tenemos, que es el 2, 1, que es el punto que nos dan, y las coordenadas de P no la tenemos, pero P es cualquier punto de la recta. Y cualquier punto de la recta lo vamos a poder calcular sustituyendo en la recta, eligiendo un valor de x y averiguando y. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, que x valga 0. Y lo que vamos a averiguar es lo que vale y. ¿Cómo averiguamos lo que vale y? Sustituyendo directamente en la ecuación de la recta. Si sustituimos directamente tendremos 3 por 0 más 4y más 5 igual a 0. Si despejamos de aquí, 4y, el 5 lo pasamos al otro lado, va a ser menos 5, y por tanto y va a ser menos 5 cuartos. Y ya tenemos la coordenada y del punto, menos 5 cuartos. Si tenemos la coordenada x y la coordenada y, tenemos el vector. ¿Cómo se hacía el vector formado por dos puntos? Restando. ¿Qué necesitábamos restar? El punto que está en segundo lugar, que es el punto P, menos el punto que está en el primer lugar, que es el punto A. La resta depende de cómo coloquemos el vector. Si ponemos AP, es segundo menos primero. Por tanto, tendríamos que hacer la siguiente resta: 0 menos 2, la x de P menos la x de A, y menos 5 cuartos menos 1. La y de P menos la y de A. 0 menos 2 es menos 2 y menos 5 cuartos menos 1. Hay que hacer mínimo común múltiplo, que es 4. 4 por 1, 4, y menos 5 menos 4 es menos 9 cuartos. Una vez que tenemos el vector ya podemos aplicar la fórmula porque ya tenemos todos los datos. La distancia del punto A a la recta R va a ser
En la parte del numerador el producto escalar, recordar que el producto escalar es la componente x de cada vector multiplicada más la componente y de cada vector multiplicada. Por tanto, vamos a recordar esto y como hay que ponerlo en valor absoluto, sería componente x de n, que es 3 por menos 2, que es la componente x de nuestro vector AP, más la componente x de n, que es 4, por menos 9 cuartos, en valor absoluto. Y en el denominador tenemos que poner el módulo del vector normal. El módulo del vector normal era la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Por tanto, va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a resolver esta operación. Si multiplicamos 3 por menos 2 es menos 6. Si multiplicamos 4 por menos 9 cuartos, el 4 se nos va a ir con el 4 que multiplica, se nos va con el 4 que divide y nos queda menos 9. Y si resolvemos la raíz cuadrada, sería 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Por tanto, sería la raíz de 9 más 16. Arriba tendríamos menos 15 en valor absoluto, por lo que se va a ir el negativo, y abajo la raíz de 25. Menos 15 le quito el valor absoluto y es 15, y la raíz de 25 es 5, por tanto el resultado nos sale 3 unidades como distancia. Bueno, como veis es un método sencillo, simplemente hay que aprenderse la fórmula. Vamos ahora con la segunda de nuestras fórmulas. La segunda de las fórmulas es mucho más directa porque utiliza directamente la ecuación de la recta. Por tanto, en la parte del numerador de la fórmula está la ecuación de la recta. Y si os fijáis, aquí pone x sub 0 y sub 0. ¿Qué va a ser x sub 0 y sub 0? Va a ser las coordenadas del punto que nos dan para el que queremos calcular la distancia. Por tanto, donde pone x sub 0 y y sub 0, sustituiremos por el punto y el resto cogemos la ecuación de la recta tal cual, en valor absoluto como antes para que nos quede en positivo. Y si os fijáis, el denominador es exactamente el mismo en las dos fórmulas. Aquí era el módulo del vector normal, el vector normal era el vector AB, y aquí estamos haciendo la fórmula del módulo del vector normal, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Vamos a emplear el mismo ejemplo y aplicamos la fórmula. Entonces, en la parte del numerador, ¿qué tenemos que poner? La ecuación de la recta que nos dan, y en x e y vamos a sustituir por las coordenadas del punto que nos han dado. Por tanto, la distancia del punto A la recta R sería arriba en valor absoluto. Mi ecuación de la recta es 3x más 4y más 5. He dejado ese hueco porque donde pone x e y lo que vamos a poner son las coordenadas del punto. Por tanto, 3 por 2 más 4 por 1. Y en el denominador vamos a poner la raíz cuadrada del vector normal de la recta, o sea, la raíz cuadrada de las componentes x e y de la recta, o sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Como veis es un método muy directo, es mucho más recomendable que el anterior. Y la distancia de AR será, arriba operamos y nos quedaría 3 por 2, 6, más 4 por 1, 4, más 5. Y abajo nos quedaría raíz de 9 más 16. Seguimos operando. En el numerador nos quedaría 6 y 4, 10 y 5, 15. Como es positivo ya no hace falta que pongamos las barras de valor absoluto. Y abajo raíz de 25. Como la raíz de 25 es exacta, que nos da 5, podemos hacer la operación. Y 15 entre 5 nos sale 3 unidades. Si veis, llegamos a la misma conclusión por dos métodos distintos. Bueno, vamos a ver ahora otro método para calcular la distancia entre un punto y una recta sin utilizar fórmulas. ¿Por qué os enseño este método? Porque quiero que veáis que si conseguís hacer un dibujo e interpretarlo, podéis resolver cualquier problema con conceptos básicos de rectas. Lo primero que vamos a hacer es un dibujo para entender qué significa cuando hablamos de distancia entre un punto y una recta.
Como ya hemos visto en el apartado anterior y con las fórmulas, cuando nos piden la distancia entre un punto y una recta, siempre nos vamos a referir a la distancia mínima. Y la distancia mínima siempre es la distancia en perpendicular. Por tanto, la distancia mínima es la distancia que hay entre el punto A y este punto que está situado sobre la recta. Y ese punto lo vamos a llamar A'. ¿Y qué es ese punto? No es otra cosa que la proyección. Es la proyección del punto sobre la recta. Una vez que sabemos esto, vamos a pensar en qué hemos hecho para averiguar A'. Entonces, para averiguar A', lo que hemos pintado es una recta perpendicular. Pues a esa recta perpendicular la vamos a llamar S. Y una vez que hemos pintado esa recta perpendicular, este punto A' es el punto donde se corta esa recta perpendicular S con la recta que me han dado R. Si yo averiguo este punto A', yo ya tendré dos puntos y la distancia entre dos puntos sé averiguarla o por la fórmula o simplemente construyendo el vector. Por tanto, vamos a poner los pasos de los que hemos hablado al interpretar el dibujo. Lo primero que hemos dicho es que necesito una recta perpendicular y esa recta perpendicular la vamos a llamar S. Una vez que tengo mi recta perpendicular, lo que voy a calcular es dónde se cortan el punto de corte de mi recta R y mi recta S. Un punto de corte no es más que un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Y esto es algo que aprendo en la ESO, así que no me va a calcular ninguna dificultad, no me va a suponer una dificultad extra. Y una vez que tengo eso, mi tercer paso es, ya he encontrado con esto el punto A'. Entonces yo la distancia entre dos puntos sé calcularla, tanto si utilizo la fórmula como si utilizo el módulo del vector que forman. Entonces, simplemente utilizando conceptos muy sencillos, puedo calcular la distancia sin necesidad de fórmulas. Vamos a resolver este ejemplo haciendo los tres pasos. Bueno, el primer paso era calcular la recta perpendicular a R y esa recta la vamos a llamar S. Tenemos la recta R, de la recta R nosotros vamos a sacar el vector director. El vector director era menos BA, por tanto es menos 4, 3. Y para construir la recta perpendicular necesitamos el vector normal. Ya os he dicho en el ejemplo anterior que el vector normal eran las coordenadas AB, por tanto el vector normal es 3, 4. Y mi recta S va a utilizar el vector normal y el punto sobre el que queremos calcular la distancia. Por tanto el punto 2, 1. Vamos a volver a copiar el dibujo para que quede claro los pasos que estamos dando. Como veis, estamos calculando esta recta S utilizando el punto y el vector normal de R, que sería el vector normal. Bueno, una vez que tenemos el punto y el vector normal, el modo más rápido de calcularlo era utilizando la continua x menos la coordenada x del punto partido la coordenada x del vector es igual a y menos la coordenada y del punto partido la coordenada y del vector. Operamos cruzando la multiplicación, el 4 pasa multiplicando a un lado y el 3 al otro, y tendríamos 4 por x menos 2 igual a 3 por y menos 1. Operamos, el 4 multiplica todo el paréntesis y el 3 multiplica todo el paréntesis. Y tendríamos 4x menos 8 igual a 3y menos 3. Lo pasamos todo al mismo lado del igual. Pasamos el 3y cambiado de signo y el 3 cambiado de signo. Y nuestra recta sería 4x menos 3y menos 8 más 3, que nos va a dar menos 5, igual a 0. Y con esto tenemos la recta S perpendicular a R. Ya hemos resuelto el primero de nuestros pasos. Ya tenemos la recta S que hemos calculado en el apartado anterior y ahora lo que nos interesa es calcular el punto de corte entre la recta S y la recta R y ese punto sería el punto A'. Entonces para eso
cogemos la recta R y la recta S que nos han dado el enunciado y hacemos la intersección. Vamos a resolverlo utilizando reducción. Como vamos a utilizar reducción, elegimos en este caso, por ejemplo, eliminar la I, que es fácil de eliminar, y para eso vamos a multiplicar la ecuación R, la vamos a multiplicar por 3, y la ecuación S la vamos a multiplicar por 4. Entonces, si la ecuación R la multiplicamos por 3, nos quedaría 9x más 12y más 15 igual a 0. La ecuación S la vamos a multiplicar por 4, 4 por 4, 16x, menos 12y menos 20 igual a 0, y sumamos. Si hacemos esta operación nos queda 25x, se nos va la y que era nuestro objetivo, menos 5 igual a 0. Despejamos de aquí, 25x igual a 5 y x igual a 5 entre 25. Vamos a simplificarlo porque es todo divisible entre 5 y nos queda un quinto. Ya tenemos la coordenada x. Para encontrar la coordenada y recurrimos a cualquiera de nuestras ecuaciones. Por ejemplo, sustituimos en la primera. Si sustituimos en la primera, sería 3 por x, que nos ha salido un quinto, más 4y más 5 igual a 0. Nos quedaría 3 quintos más 4y más 5 igual a 0. Como todo está partido de 1, hacemos mínimo común múltiplo para quitar los denominadores, que es 5. Nos quedaría 3 quintos más 20y partido de 5, mínimo común múltiplo, como hemos dicho, más 25 partido de 5 igual a 0. Quitamos los denominadores y despejamos de aquí la y. Tendríamos 3 más 20y más 25 igual a 0. Y si despejamos, nos quedaría 20y igual a menos 25 menos 3. Por tanto, y nos quedaría menos 28 partido de 20. Simplificamos la fracción dividiendo entre 4 y nos queda menos 7 quintos. Por tanto, tenemos el valor de x un quinto, el valor de y menos 7 quintos. Y ya tendremos el punto A'. El punto A' es un quinto menos 7 quintos. Y con esto podemos calcular ya la distancia. Las coordenadas del punto A, que es el punto que nos da el problema, es 2, 1. Y las coordenadas del punto A', que es donde se cortan las dos rectas, es el que nos hemos calculado nosotros en el apartado anterior o en el paso anterior. Y por tanto las coordenadas de A' es un quinto menos 7 quintos. Y con esto ya nos podemos calcular el último de los pasos, que es la distancia entre dos puntos, porque la distancia entre estos dos puntos coincide con la distancia del punto a la recta, la distancia mínima. Para calcular la distancia entre esos dos puntos, entre A y A', pues vamos a utilizar el método que no utiliza la fórmula y así hacemos un problema utilizando los mínimos conocimientos posibles de rectas. Simplemente calculamos el vector A', que es restar las coordenadas, y una vez que tengamos eso, calculamos su módulo. Y sabiendo estos pocos conceptos podemos resolver o hemos podido resolver este ejercicio. Vamos a calcular las coordenadas de A' del vector, que sería las coordenadas de A' menos las coordenadas de A, por tanto sería un quinto menos 2 y menos 7 quintos menos 1. Si resolvemos esta operación de fracciones, el denominador pasa multiplicando, entonces sería 1 menos 10 menos 9 quintos y menos 7 menos 5 menos 12 quintos. Y ahora tenemos que hacer el módulo, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, por tanto, menos 9 quintos al cuadrado más menos 12 quintos al cuadrado. 9 elevado al cuadrado es 81 partido de 5 al cuadrado, que es 25, más cualquier número negativo, recordar que al cuadrado es lo positivo,
144, que es 12 al cuadrado, partido de 25. Si hacemos esta operación, nos saldría 225 partido de 25. La raíz de 225 es 15, la raíz de 25 es 5, por tanto el resultado 3 unidades. Y llegamos al mismo resultado que en el método de la fórmula, obviamente mucho más rápido. Pero esto es simplemente para que aprendáis a resolver cosas sin fórmulas, cómo tenéis que pensar. Espero que os sea útil este método también. Para acabar con el tema de distancias, vamos a ver la distancia entre dos rectas paralelas. Lo vamos a ver por dos métodos también, y la clave para hacer dos rectas paralelas es simplemente pensar que si yo tengo dos rectas paralelas, una recta R y una recta S, el ejercicio es exactamente igual que si yo cojo un punto de la recta S y calculo la distancia entre ese punto y la recta R. Y el método más rápido sería usar la segunda de las fórmulas que os copio aquí para recordárosla. Vamos a ver un ejemplo y veréis que se resuelve de una manera bastante rápida. Entonces tenemos la recta R por un lado y la recta S. Esta es nuestra recta R, esta es nuestra recta S. Lo primero que tenemos que comprobar es que son paralelas. Para que dos rectas sean paralelas, lo que se tiene que cumplir es que sus componentes A y sus componentes B sean iguales o proporcionales, pero que sus componentes C sean distintas. En este ejemplo se ve claramente la componente que acompaña a X, que es la A, y la que acompaña a la Y son iguales. Y sin embargo, sus componentes C son distintas. Por tanto, una vez que tenemos eso, tomamos la recta R como referencia. Vamos a coger la ecuación de la recta R y partimos de la ecuación de la recta R. Por tanto, tenemos X más 4Y más 5 igual a 0. Y de la recta S cogemos un punto. ¿Cómo calculábamos un punto de una recta? Pues también sabemos hacerlo. Vamos a calcular un punto de la recta S. Cogemos X igual a 0 y sustituimos en la recta S. Pues tendríamos 0 más 4y menos 2 igual a 0. Si despejamos, 4y sería igual a 2 y sería 2 partido de 4, que es 1/2. Por tanto, mi punto de la recta S va a ser el x0 y 1/2. Y con esto podemos aplicar ya directamente la fórmula. La distancia entre la recta R y la recta S sería arriba la ecuación de la recta R cambiando la coordenada X y la coordenada Y por mi punto PS. Por tanto, si vamos sustituyendo, tendríamos la coordenada X, la sustituimos por 0, más 4 por la coordenada Y, que es 1/2. Esta sería la coordenada Y del punto, más 5, todo en valor absoluto, y en el denominador el módulo del vector normal. El vector normal era lo que acompaña a X y lo que acompaña a Y. Lo que acompaña a X es un 1, porque no hay nada delante de la X, por tanto 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y ya podemos resolver esta operación. Si multiplico 4 por 1/2, me queda 2 más 5 en la parte de arriba, y abajo tendría la raíz de 1 más 16. Y me quedaría 7, quito el valor absoluto porque es positivo, partido de raíz de 17, y no hace falta que resuelva. 7 partido de 17 unidades. Bueno, como veis es bastante sencillo hacer rectas paralelas. Vamos a ver otro segundo método que es aún más directo. En este segundo método de resolver ecuaciones, la distancia entre dos rectas paralelas, si os fijáis, la fórmula es exactamente la misma que antes, pero cambia la parte de arriba. Y lo que hacemos es restar C menos C'. ¿Por qué? Pues vamos a recordar que si tenemos dos rectas paralelas, tenemos que la parte de X y la parte de Y va a ser igual o proporcional, pero lo que nos va a cambiar es la parte del término independiente. Bueno, este método solo tiene una pega, que es cuando no nos dan
la parte de x e y igual, si no proporcional. Entonces vamos a suponer, os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo apañarlo, que nos dan la recta 2x más y más 7 igual a 0 por un lado, y nos dan la recta 4x más 2y más 5 igual a 0. Bueno, si nos fijamos, la componente x de ambas y la componente y de ambas es proporcional. Quiere decir que 2 partido de 4 es igual a 1 partido de 2, pero esto va a ser distinto de 7 partido de 5. Para poder usar la fórmula que os doy aquí, que es la misma que la de distancia de un punto a una recta, necesitamos que la x y la y sean iguales. Pero esto es muy fácil de resolver porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar a una de ellas por 2. Entonces, si la recta R la multiplico por 2, me quedaría 4x más 2y más 14 igual a 0. Y la recta S me quedaría 4x más 2y más 5 igual a 0. Y con eso ya podríamos usar directamente la fórmula. En el ejemplo que os he puesto para resolver, no nos va a hacer falta hacer ese apaño porque tanto R como S nos las dan en la misma proporción, la componente A y la componente I. Entonces, esta es nuestra recta R, la primera, que sería x más 4y más 5 igual a 0. Nuestra recta S, que sería x más 4y menos 2 ', 0. Y de aquí ya tenemos directamente de la primera recta C vale 5, en la segunda recta C' vale menos 2 y en ambas rectas tenemos el valor de A, que es 1, y el valor de B, que es 4, por lo que podemos utilizar directamente la fórmula entre dos rectas paralelas. Arriba C menos C', por tanto 5 menos 2, y abajo la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y tendríamos 5 más 2, que es 7, partido de raíz de 1 más 16. Y nos quedaría 7 partido de raíz de 17, que como vemos nos da el mismo resultado que en el apartado anterior, con un camino mucho más corto. Bueno, espero que aunque es un tema un poco complejo, os haya quedado claro toda la información.